El doctor José Francisco Navarro Aldana es médico cirujano egresado de la Universidad Lisandro Alvarado en 1970. Realizó residencia asistencial programada en el Departamento de Pediatría del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Posgrado en Medicina Física y Rehabilitación en el Centro Regional de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Es miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Medicina, Fisiatría y Rehabilitación, profesor asistente jubilado, especialista 2 jubilado del Hospital Universitario Pediátrico Agustín Zubillaga. Recibió botón al mérito en su primera clase, oro, otorgado por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Fue epónimo de las 10ª Jornadas Occidentales de Pediatría y Puericultura en el 2011, epónimo de las jornadas del capítulo Centro Occidental de la Sociedad Venezolana de Medicina, Fisiatría y Rehabilitación en el 2011, fue presidente del Colegio de Médicos del Estado Lara durante los años 1984-1986, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Filial Centro Occidental durante los años 1991-1993, recibió orden Juan Guillermo Iribarren en su única clase otorgada por la alcaldía del municipio Iribarren en el 2015, es responsable de la página venezolana en el canal Down 21 de España. Con ustedes el doctor José Francisco Navarro Aldana. Buenas tardes. Inicio mi exposición dando gracias a Dios por permitirme una vez más conversar sobre aspectos relacionados con el síndrome de Down en el marco de la celebración del 51 aniversario de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Filial Bolívar. Agradezco a la doctora Ana María Martínez, presidenta de la filial, por su gentil invitación para participar en uno de los actos aniversarios de la filial, como es este. Un cordial saludo a los demás integrantes de la Junta Directiva, así como a los miembros de la filial, a los directivos y miembros de Fundagaipa, así como a los participantes de este foro chat que se ha titulado El pediatra ante el síndrome de Down. A esta condición genética he dedicado parte importante de mi ejercicio profesional, en razón a que mi única hija, Julia Adelaida, que ya tiene 45 años de edad, nació con susodicha condición. Ella nació el 13 de agosto de 1975, cuando yo estaba realizando mi residencia asistencial programada en puericultura y pediatría. Al culminarla, fui posteriormente reconocido como pediatra por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. No ejercí como tal la pediatría porque inmediatamente comencé estudios en medicina física y rehabilitación, para luego dedicarme a la atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Voy a compartir un poco de lo que he aprendido de mis estudios sobre el síndrome de Down, así como de mi experiencia tanto profesional como familiar. Es importante que señale que la atención en pediatría del niño, niña y adolescente con síndrome de Down es uno de los apoyos de importancia para promover una buena calidad de vida en susodicha población y servir de apoyo al grupo familiar. Día Mundial del Síndrome de Down. Anualmente se viene celebrando el día 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down, y la organización Down Syndrome International promueve una campaña mundial con un lema y unos objetivos. Este año 2020 el lema es Nosotros decidimos, y los objetivos son explicar cómo las personas con síndrome de Down pueden y deben hacer contribuciones significativas a lo largo de su vida, ya sea en escuela, lugares de trabajo, vida en la comunidad, vida pública y política, cultura, medios de comunicación, recreación, ocio y deporte.
explicar cómo las actitudes negativas y la falta de conocimiento sobre su potencial como individuo evitan que las personas con síndrome de Down tengan la oportunidad de hacer contribuciones. Y empoderar a las personas con síndrome de Down y aquellos que los apoyan para que aboguen por sus derechos y oportunidades y hacer contribuciones significativas. Periodos históricos en el síndrome de Down. En el síndrome de Down podemos decir que existen dos periodos históricos, separados por el año 1958. En 1866, el médico inglés John Langdon Down publicó en la revista London Hospital Report un artículo de 3 páginas y media en el que presentaba una descripción minuciosa de un grupo de pacientes con discapacidad intelectual que mostraban características físicas parecidas. Lo llamó Observaciones de una clasificación étnica de idiotas. Fue un hombre fuera de su época por sus ideas, ya que expresó que se debía proveer de educación especial y dar oportunidades a todos los niños con discapacidad, independientemente de su extracción social. En 1958, el médico francés Jerome Lejeune, a la edad de 32 años, descubre la primera anomalía cromosómica en el hombre, la trisomía 21. Es importante destacar que este médico francés era defensor de la vida a ultranza, por lo que se oponía férreamente al aborto. Siendo así que fue execrado por los científicos de la época, se le prohibió publicar sus trabajos en revistas científicas y le fue negado el Premio Nobel de Medicina al cual había sido postulado. Hoy está en vías de beatificación. Aspectos genéticos. Solo para recordar que los 3 tipos de anomalías genéticas que dan origen al síndrome de Down son trisomía 21 libre, que corresponde al 95% de los casos, la translocación al 3% y el mosaicismo al 2%. Desde hace varios años el cariotipo dejó de realizarse en el Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado. A nivel privado su costo es elevado y personalmente desconozco si actualmente el Centro Nacional de Genética Médica, Dr. José Gregorio Hernández, está procesando el cariotipo. Ahora bien, en relación al cariotipo, actualmente considero lo siguiente. Si una madre tiene su primer hijo con síndrome de Down o ha tenido 2 o más abortos y luego tiene un hijo con dicha condición, es necesario realizar el cariotipo al niño para descartar una translocación. Si el resultado es positivo, a los padres hay que solicitarles el cariotipo para conocer si ambos son portadores de la translocación o si lo tiene la madre o lo tiene el padre. 2. Si una madre tiene 2 o más hijos normales y luego tiene un hijo que se le diagnostica síndrome de Down, por su fenotipo creo que no se debe angustiar a esa madre al exigirle la realización del cariotipo al niño. Recordar que antes de 1958 todos los médicos del mundo diagnosticaban el síndrome de Down solamente en base al fenotipo descrito por John Langdon Down. 3. El niño mosaico no es fácil diagnóstico clínico porque el fenotipo no lo muestra claramente, de modo que incluso puede parecer normal si uno no observa detalladamente al niño. En definitiva, es por medio del cariotipo que se hará el diagnóstico. Diagnóstico. En la etapa prenatal menciono 2 tipos de pruebas. 1. Pruebas presuntivas, no invasivas, que calculan el riesgo pero no el diagnóstico que el feto tenga síndrome de Down, carecen de riesgo de aborto. Estas son el triple marcador, que consiste en determinar el estriol no conjugado, la gonadotrofina coriónica humana y la alfa-fetoproteína, y los marcadores ecográficos asociados con el síndrome de Down en el segundo trimestre, que son pliegue nucal, fémur corto, húmero corto, ausencia de huesos del puente nasal, pielectasia bilateral y una malformación mayor. 2. Pruebas de diagnóstico invasiva con cierto riesgo de aborto, como lo es el cariotipo fetal. Hecho el diagnóstico de síndrome de Down, es importante que esta embarazada tenga consulta pediátrica prenatal con los objetivos de
aclarar dudas a los padres en relación con los exámenes realizados, se les informe sobre aspectos positivos del síndrome de Down, de los exámenes a realizar después del nacimiento, de la estimulación fetal y aspectos de la crianza en estos niños. En la etapa postnatal, el experto mundial en síndrome de Down, Dr. Jesús Flores Veledo, español y padre de una hija con síndrome de Down, dice: en cualquier caso, dar la primera noticia va a exigir ponerse en el lugar de los padres, dar con objetividad y actualización de conocimientos propios del momento presente, la realidad que están viviendo las personas con síndrome de Down en el mundo, y considerar que dar la primera noticia constituye el primer acto terapéutico, teniendo presente que la terapéutica y no el diagnóstico es la razón de ser de la profesión sanitaria. Lo cierto es que dar la noticia del diagnóstico de síndrome de Down de forma inadecuada va a dejar huellas indelebles en los padres, quienes pasan por estas etapas psicológicas: choque, negación, tristeza y enojo, adaptación y reorganización. Es importante señalar que la noticia se debe dar a los padres en conjunto, estando el niño presente. Sistema nervioso central. La presencia de una tercera copia en el cromosoma 21 provoca una sobreexpresión de los genes que en él se encuentran, y ello crea un desequilibrio en el modo en que los genes actúan para conseguir el desarrollo y funcionamiento normal de la célula y del organismo humano en su conjunto. A nivel del sistema nervioso central, investigaciones por medio de estudios de resonancia magnética nuclear han determinado lo siguiente. 1. El volumen cerebral en su conjunto muestra una reducción global del 18%. 2. El volumen del cerebelo es más pequeño. 3. El volumen de los lóbulos frontales son claramente más pequeños. 4. Los lóbulos temporales, occipitales y parietales son algo más pequeños. Estos son los problemas de desarrollo neuronal en la corteza de los cerebros de las personas con síndrome de Down, y tienen su origen ya en la época fetal y aparecen en una fase del periodo crítico del desarrollo. En base a lo señalado, el niño con síndrome de Down requiere estimular su desarrollo psicomotor, que en el caso de diagnóstico prenatal se realiza la estimulación fetal, y si es postnatal, la estimulación temprana. En ambos casos, los padres constituyen el apoyo principal. Es importante recordar que el sustrato de la estimulación fetal o postnatal es la neuroplasticidad, que se define como la capacidad que tiene el sistema nervioso central para responder, sobre todo para adaptarse a las modificaciones que sobrevienen en su medio interno o en su medio ambiente. La neuroplasticidad contribuye de manera decisiva a promover el desarrollo del sistema nervioso central y mantener su función, a modularlo y modificarlo por la influencia ambiental, a recibir, almacenar y evocar la información y compensar o corregir en grado variable la pérdida ocasionada por la lesión. Crecimiento y desarrollo. En general, los niños con síndrome de Down crecen e incrementan su peso y perímetro craneal más lentamente que los demás niños de la población general. El seguimiento de sus curvas de crecimiento es importante para constatar si existe algún proceso patológico que interfiera con su crecimiento. Pero dada la tendencia a crecer más lentamente, se hizo necesario construir curvas de crecimiento que fueran específicas para ese síndrome, de modo que profesionales y familiares no consideraran especialmente patológico lo que parece ser específico de su condición. En los niños con síndrome de Down se han realizado estudios que reportan un retraso en la talla y en la velocidad de crecimiento desde el nacimiento hasta la adolescencia, por lo que es necesario contar con gráficos de crecimiento para estos grupos especiales, ya que al valorarlo con patrones de crecimiento de niños sanos siempre quedarán por debajo de la norma. Personalmente utilizo las gráficas de crecimiento de la Fundación Catalana de Síndrome de Down, que las pueden bajar de internet. Si el peso y la talla no están acordes con la edad y correlacionando otros datos clínicos, deben realizarse depistajes de algunas enfermedades como de tipo renal, el hipotiroidismo o la enfermedad celíaca. Recalco, hay que utilizar gráficas de crecimiento específicas para el síndrome de Down.
Sistema inmunológico. Las personas con síndrome de Down pueden tener una alta frecuencia de infecciones, por lo general de las vías respiratorias superiores, que se caracterizan por aumento en la gravedad y prolongación en la duración de la enfermedad, que se suele atribuir en parte a los defectos de su sistema inmunitario. Las anomalías de este sistema en el síndrome de Down comprenden ligera a moderada linfopenia de los linfocitos T y B, alteración de la proliferación de las células T inducidas por mitógenos, reducción en la respuesta de anticuerpos específicos a la inmunización, defectos en la quimiotaxis de neutrófilos. Se ha postulado también la inmunodeficiencia secundaria a otros factores metabólicos o nutricionales. Hay otros factores no inmunológicos, como son las anomalías de las estructuras anatómicas y el reflujo gastroesofágico, que pueden influir también en el aumento de las infecciones respiratorias. Conocer los factores inmunológicos y no inmunológicos implicados en la patogenia de las enfermedades infecciosas es importante en el tratamiento de las infecciones de las personas con síndrome de Down. La enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, llamada también SPRUVE, intolerancia al gluten o enteropatía por gluten, es una condición genética provocada por la sensibilidad creada frente al gluten, y los síntomas se deben a la incapacidad del intestino para absorber los nutrientes una vez digerido el alimento. Los más corrientes son la diarrea, que es frecuente, los vómitos, la pérdida de peso sin causa aparente, el retraso en el aumento de la talla, a pesar de que la ingesta calórica sea la adecuada, el meteorismo, los dolores o molestias abdominales. Ante la sospecha de esta enfermedad, lo recomendable es el manejo por parte de un gastroenterólogo pediatra. Epilepsia. La prevalencia de epilepsia en individuos con síndrome de Down es mayor que en la población en general, con tasas que varían del 1 al 13% y una media de 5%. La mayor propensión de estos pacientes de desarrollar epilepsia está relacionada con las anomalías estructurales y moleculares a nivel del cerebro y con otras complicaciones secundarias. También se sabe que poseen menos células que contienen gránulos de ácido aminobutírico o GABA y una concentración mayor de glutamato, que favorece un estado hiperexcitatorio. El síndrome de West con espasmos infantiles es el síndrome epiléptico más común en los niños con síndrome de Down. Es importante, en mi experiencia, destacar lo siguiente. Hay mamás que le narran a uno: doctor, mi niñito se le va la cabeza hacia atrás, se voltea los ojitos y se queda con la mirada en el espacio. O yo lo tengo y de pronto la cabeza se le viene hacia adelante y le queda ahí descolgada. Ante estas manifestaciones que refiere la madre, es importante solicitar un electroencefalograma al niño o referirlo directamente con el neuropediatra para descartar que no exista una alteración de tipo epiléptico. Dolor. Recientemente se ha demostrado que la respuesta al estímulo doloroso de las personas con síndrome de Down de diversa edad aparecía de manera más tardía, mayor latencia, y era menos precisa en la identificación del sitio en donde el dolor se producía que en el resto de la población. No es que sean insensibles al dolor, sino que lo expresan más lentamente y lo identifican peor. Un adolescente puede manifestar que tiene dolor por medio de depresión, cambios en su conducta, agresión o ansiedad. En este momento coloco el ejemplo de mi hija Julia Adelaida, que tuvo un accidente en el hogar, se golpeó el mentón, eso le ocasionó pérdida de 3 incisivos, una herida en la lengua. Yo la llevé a la clínica, le hicieron la limpieza. Después de ahí pasé a que el odontólogo, él la revisó, él dijo que no había mayores problemas y me la llevé a casa.
Esa noche Julia durmió en posición semisentada, se paró en la madrugada para ir al baño, a ir a orinar, y en ese momento cayó al piso, se desmayó pues. Yo la atendí, la acostamos nuevamente en posición semisentada, y en la mañana me voy a la clínica con ella, paso directamente al servicio de radiología, la atiende el doctor Porfirio Garcés, que en paz descanse, y luego de la radiografía me dice Pancho, a mí me dicen Pancho los colegas allá en Lara, tu hija tiene una fractura bimaleolar. Inmediatamente de ahí fui al cirujano maxilofacial y él me dijo de inmediato hay que pasarla a pabellón para hacerle un cerclaje. Julia estuvo 4 semanas con un cerclaje, eso fue en pleno diciembre, y vivimos 4 semanas con mucha angustia sus papás y demás familiares. Gracias a Dios todo evolucionó bien. Entonces Julia en esas 4 semanas, o inicialmente, pues, manifestó muy poco, se quejó muy poco, no, o sea, esto significa que estos pacientes muestran una tolerancia alta al dolor. Visión. Es importante asegurarse lo antes posible que la visión de un niño con síndrome de Down sea normal, ya que va a influir en otras facetas de su desarrollo. Casi el 70% de los niños con síndrome de Down presentan problemas oculares, por lo que requerirán la consulta de un oftalmólogo pediatra. En general, los problemas oculares de los niños con síndrome de Down son similares a los que presentan los demás niños, aunque lo hacen con una mayor frecuencia. Entre ellos deben señalarse los siguientes: cataratas congénitas, estrabismo, miopía, hipermetropía, astigmatismo y obstrucción de los conductos lacrimales. Las cataratas pueden aparecer en otras etapas de la vida de las personas con síndrome de Down. Por ejemplo, tengo el caso de mi hija que es operada de catarata bilateral. Audición. Es bien conocido que entre un 40 a un 60% de los bebés y niños con síndrome de Down presenta algún grado de pérdida de audición. Las dificultades de audición pueden ser un factor más que contribuya al retraso en el lenguaje porque perturba el procesamiento de los sonidos y palabras que el niño va repitiendo y aprendiendo. Hay una cuestión particular relacionada con la obstrucción de los conductos externos auditivos por tapones ceruminosos. Es importante que el pediatra revise los conductos auditivos externos de los niños con síndrome de Down que acudan a su consulta. Y en el caso de conseguir esto, proceder a un tratamiento de ablandamiento y referir al otorrino para extracción de los mismos. Resumiendo, en las distintas etapas de la vida, el seguimiento de las condiciones de salud de niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down, habrá que realizar despistajes sobre ciertas patologías y vigilar si se cumplen los tratamientos de enfermedades ya establecidas. En el recién nacido es muy importante el despistaje del hipotiroidismo primario mediante la prueba del talón o la realización de TSH, T3 y T4, evaluación cardiológica así no se ausculte soplo cardíaco, despistaje de catarata congénita, promover la lactancia materna, la aplicación de las inmunizaciones, dar las primeras pautas de estimulación temprana, apoyo emocional a los padres y referir a profesionales que trabajen con niños con discapacidad o estimulación temprana. En el primer año de vida, la vigilancia del crecimiento y desarrollo, la aplicación de inmunizaciones, las recomendaciones dietéticas y que de acuerdo a las exploraciones del momento se decide en referencia a sus especialidades pediátricas como endocrinología, neurología, oftalmología, foniatría y otras.
En la niñez y en la adolescencia hay que mantener la vigilancia del crecimiento y desarrollo, inmunizaciones, la alimentación, averiguación sobre aspectos relacionados con errores en la crianza por parte de los padres, alteraciones de la conducta. Recordar que el paciente con síndrome de Down no sabe expresar lo que le sucede por su discapacidad cognitiva y ante problemas como del área del lenguaje o trastornos de audición, puede mostrar ansiedad, pérdida aparente de sus habilidades cognitivas, depresión, agitación, agresión, y en el caso de hipotiroidismo en adolescentes se puede manifestar por cuadro depresivo, pérdida de habilidades cognitivas, cambios de apetito. Recomendamos a los pediatras la lectura del Programa Iberoamericano de Salud para Personas con Síndrome de Down, con validez para toda Iberoamérica y dirigido a la detección y tratamiento de patologías que con mayor frecuencia se asocian. Dejo en un archivo con este programa, que también se puede bajar de internet. El aborto. El número de los nacidos con síndrome de Down ha disminuido dramáticamente en los últimos años, debido a que los métodos de diagnóstico prenatal se han revertido en contra de la vida del niño que está por nacer. Y en el caso específico del niño con síndrome de Down han producido una disminución en la incidencia del porcentaje de nacimiento. Más allá de algunas exageraciones periodísticas que hablan del exterminio y que en algunos países ya no nacen portadores de la trisomía, el avance de las técnicas de detección conjugado con la tendencia a la legalización de la interrupción temprana del embarazo ha derivado que en muchos casos se decida no seguir adelante con la gestación. Down España señala lo siguiente: los prejuicios hacia la discapacidad, los miedos ante lo que parece que van a ser unas vidas más complicadas e imperfectas, y en gran medida la creencia ideal de que es posible controlar el nacimiento perfecto de los futuros hijos, son los elementos más decisivos ante la decisión de poner fin al embarazo de un hijo con discapacidad. La vida del ser humano proviene de Dios. Es un don de Dios, es imagen y señal de Dios, es participación de la vida de Dios. Por tanto, Dios es el único dueño y señor de la vida. El ser humano no puede disponer de ella, pues Él tiene en sus manos la vida de todo viviente y el espíritu de todo ser humano. Y además, en Eclesiástico 38, versículo 1, dice: respeta al médico por sus servicios, pues Dios lo eligió para ese trabajo. Y si Dios nos eligió para este trabajo, significa que no nos dio ese don para quitar la vida. Como médicos y con más razón como pediatras, debemos oponernos a las prácticas abortivas. En este momento quiero hacer un llamado a los pediatras que están en este foro-chat para que se conviertan en portavoces del no al aborto de los niños con síndrome de Down. Poema escrito por una madre. Mis hijos de la tierra. Andrés Eloy Blanco, poeta venezolano, escribió: cuando se tienen dos hijos, se tienen todos los hijos de la tierra. Yo tengo dos hijos, una hermosa princesa de 13 años y un muñequito de 3 meses con síndrome de Down. Hoy yo tomaré ese fragmento poético y lo ajustaré a mi realidad. Cuando se tiene un hijo Down, se tienen todos los hijos Down de la tierra. Se tiene al de ojos rasgados y al de ojos almendrados, al de la piel delicada y a aquel de corazón operado. Se tiene al tierno y amoroso o al pensativo y tranquilo. Se tiene al joven emprendedor o a la joven influencer. También al estudiante de política, al pintor o a la escritora.
Cuando se tiene un hijo Down, se tiene la bendición y la prueba al mismo tiempo. Se tiene el temor, la crisis, el llanto y también la ternura y la paz. Se tiene, puedo decirte, en mi corta edad de esta travesía, que cuando se tiene un hijo Down se aviva el temor y la incertidumbre. Pero al observar esa carita de angelito, se aviva y robustece la fe, la esperanza y el amor. Tengo los brazos abiertos para cobijar a mi hijo hermoso, pero también los tengo abiertos para cobijarlos a todos con mi voz y mi discurso de inclusión, educación, empuje y posibilidad. Mi voz ahora más que nunca es inclusiva, empática y altamente soñadora. Nuestros hijos son los que soñamos desde el alma y materializamos con las manos a diario. Cuando se tiene un hijo Down, se tienen todos los hijos Down de la tierra. Mar Hernández, mamá de Santi, Venezuela, 27 de septiembre 2020. En cuanto al programa iberoamericano de salud para las personas con síndrome de Down, esa se constituye en una guía para se puede constituir en una guía para nosotros los médicos venezolanos. Pero es importante que ese contexto de esa guía sea adaptada a la realidad de los niños con síndrome de Down de nuestro país. O sea, ese programa se hizo para que cada país lo fuese adaptando a sus necesidades. Lamentablemente, aquí en Venezuela no se ha hecho ese trabajo. Doctora Graterol, su pregunta es muy importante. Los padres deben recibir apoyo psicológico desde la temprana edad, incluso desde el momento en que se hace diagnóstico prenatal. Y aquí muchas veces quiero detenerme un momentico porque a veces se hace diagnóstico prenatal y a través del cariotipo fetal y se descuida la información y el apoyo a los padres. Y una vez que nace el niñito, que no se le ha hecho diagnóstico prenatal y se hace inmediatamente después del nacimiento, vuelvo y repito, es importante la manera en que le vamos a transmitir la noticia al papá, a los padres. Hay que ponerse en el lugar de ellos, darle la noticia en conjunto,
estando el niño presente. Y por más que uno quiera, por decir, adornar la píldora, o sea, al los padres oír solamente que tiene rasgos de síndrome de Down, desencadena de inmediato el golpe emocional fuerte que reciben. Entonces, ellos van a requerir apoyo emocional. Por eso vuelvo y repito, la primera actividad terapéutica es ese apoyo que le vamos a dar a los papás. Yo quiero contarle rápidamente la experiencia. Para Adelaida, que es profesora y yo que era médico, eso fue un golpe muy duro. Y en el curso de los primeros meses, nosotros vivimos un estado emocional muy fuerte, tanto es así que tuvimos que buscar ayuda psiquiátrica y gracias a Dios y a esa ayuda psiquiátrica nuestro matrimonio se salvó, tengo que decirlo así, porque fue una experiencia que yo viví. Entonces a veces se olvidan los colegas médicos y los otros especialistas y se centran solamente en el niño y descuidan esa salud psíquica, esa salud emocional de los padres, que no hay que descuidarla. Doctora Ana María, nuevamente mi agradecimiento por esta valiosa oportunidad que me dio en la tarde de hoy de conversar sobre este tema que tanto me apasiona y más que era para el grupo de pediatras de la filial que usted preside. Estoy completamente a su orden para cualquier otra oportunidad que bien le parezca. Entonces, nuevamente agradecido. Y mi agradecimiento por esta bella oportunidad. Gracias, doctora Ana María.